Creo que los tres procesos electorales que se van a producir en los 6 primeros meses del año 2024, las elecciones gallegas, las elecciones vascas y las elecciones europeas, van a tener efectos sobre la política estatal porque van a medir nuevamente la correlación de fuerzas. Para Feijóo, perder la mayoría absoluta en Galicia sería una tragedia. Es más, puede que fuera el fin de su carrera política si en Galicia, digamos, hay un gobierno de izquierdas, encabezado en este caso por el BNG. Las elecciones vascas también van a medir si vamos a tener, yo creo que hay básicamente tres opciones: un gobierno del PNV con el PSOE, que sería seguramente lo que quiere el PNV, pero también podría ser un gobierno de la izquierda abertzale con el PNV, o incluso un cuatripartito de izquierdas. Y las elecciones europeas, en un contexto muy difícil para el continente, también van a tener un cierto elemento plebiscitario y de reajuste de la correlación de fuerzas entre las diferentes opciones políticas. O sea, hay que tener en cuenta además que la clave que hizo posible la investidura, que es la amnistía, todavía está lejos de ser una realidad. Y no solamente por la falta de acuerdo con Junts. Creo que hay una evidencia, lo señalaba ayer Belarra: el problema no es la ley de enjuiciamiento criminal, el problema es una voluntad de autoridades judiciales con mucho poder que quieren hacer descarrilar la amnistía. Y ojo, esto ya no es solamente García Castellón o, digamos, dos o tres jueces fachas sueltos por ahí. No, Estamos viendo el que que hem vist, clar, el que hem vist que passa la amb la Fiscalia mayoría... del Suprem ara Vale, mateix és un símptoma exactamente, també, és un símptoma també. exactamente. I això Porque existe segurament... Per un cert, actor político judicial que es más poderoso que los diputados que tienen Vox y el PP, y que eso puede hacer descarrilar la legislatura, sin lugar a dudas. Per cert, que avui el diari publica una entrevista amb el fiscal general de l'Estat, a qui diversos àmbits han acusat d'haver pressionat el fiscal suprem que porta el cas Tsunami. Álvaro García Ortiz desmenteix categòricament en aquesta entrevista que hagi intentat fer canviar d'opinió a algú. Tu què penses, Pablo? Hombre, que en las altas magistraturas se cambia de opinión y se presiona es una evidencia, y eso lo sabe cualquiera. Los jueces tienen opiniones políticas, cuando ocupan posiciones jerárquicas tratan de hacer que ese criterio jurídico que está informado por elementos políticos prevalezca. Pues por eso los gobiernos pueden nombrar al fiscal general del Estado. Si no tuviera importancia política el papel del fiscal general del Estado, no sería tan relevante que lo nombrara un gobierno. Y esto además es completamente normal cuando hablamos de temas políticos y constitucionales. Cuando hablamos de cuestiones constitucionales, la línea que separa lo jurídico de lo político es muy difícil de distinguir, porque la Constitución es un documento político. Y lo que hace el Tribunal Constitucional es interpretar políticamente la voluntad del constituyente. Y cuando hablamos de una cuestión como la amnistía, hablamos evidentemente de una cuestión política. Y si además, pues desde aquel terrible 3 de octubre en el que el jefe del Estado salió a pedir mano dura, hay un grupo muy poderoso de actores judiciales y de fiscales que actúan políticamente como un actor, que se ven a sí mismos como defensores de la unidad de España y de la monarquía, pues claro que tenemos un problema político, y es lógico que el fiscal general del Estado, que está ahí por algo, trate de imponer su criterio. Otra cosa es que sí, el problema de esto, o sea, esto genera una incoherencia. Si recordamos, tanto el PSOE como Unidas Podemos criticaron lo que se llamaba ley Berlusconi, que era, digamos, el hecho de que la prescripción se produjera muy deprisa y permitiera enormes niveles de impunidad. El problema no es la Lecrim, el problema de la amnistía no es la Lecrim, el problema son los jueces que presuntamente estarían dispuestos a prevaricar para actuar contra la amnistía. Entonces, temo que si no se enfoca bien el problema, no se va a encontrar una solución, y puede ser que decaiga la ley de amnistía. Ahora mismo las negociaciones entre Junts y el PSOE están en un punto muerto. Yo creo que es imposible establecer una suerte de gincana con respecto a los jueces. Es decir, voy a modificar la ley de tal manera que al final los jueces no van a tener ningún tipo de margen para imponer su voluntad contraria a la amnistía. Eso es muy difícil. Hemos visto ya locura como lo del juez García Castellón, de decir: no, es terrorismo que si hay una protesta en el aeropuerto del Prat y un turista francés se muere porque el hombre le ha dado un infarto, pues esto serviría para imputar terrorismo a Puigdemont o a quien les dé la gana. Entonces, creo que lo que debería haber es una reforma en profundidad, en primer lugar, para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sin depender del PP.
que el PP te esté llamando golpista en el Congreso de los Diputados y al día siguiente viajar a Bruselas para que un mediador europeo de derechas le dé la razón al intento del Partido Popular de entregar todo el poder a las asociaciones conservadores, yo creo que no es muy inteligente. Si la pregunta es, ¿una reforma del Alecrín va a resolver el problema de que haya muchísimos jueces y fiscales dispuestos a tumbar la ley de amnistía? Yo creo modestamente que no, y creo que cualquier jurista sabe que al final, si los jueces tienen voluntad de tumbar algo, lo hacen. Basta recordar la ley solo sí es sí. Desde que Irene Montero no está en el Ministerio de Igualdad, ya de repente no salen violadores a la calle. Es una cosa divertidísima. De repente ahora los jueces interpretan la ley solo sí es sí de otra manera. ¿Era voluntad política o era un problema de la ley?